¿Qué sucede cuando enaltece a otros? ¿Qué sucede cuando enaltece a otros? Y Proverbios capítulo 11, el verso 26, tome nota, en la casa puede leer, Proverbios 11, 26 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Reina Valera. Nueva traducción viviente: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Amén. Y quiero presentarles un video de un mexicano. ¿Sí? El video es muy diciente al respecto. Entonces yo quiero que escuchemos la reflexión y que tengamos esta palabra en la mente: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Vamos. ¿Qué va a pasar el día en el que por fin tengamos a un presidente como el que soñamos? Honesto, congruente, tolerante, austero, preparado, justo, carismático y capaz. Una mezcla de Benito Juárez con Lázaro Cárdenas, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y el Dalai Lama. ¿Ese día los ciudadanos vamos a dejar de ser intolerantes, corruptos, violentos? ¿Ese día vamos a dejar de comprar celulares robados? ¿Vamos a dejar de violentar a las mujeres? ¿Vamos a dejar de discriminar? ¿Vamos a dejar de estacionar en lugares para personas con discapacidad? No, ni Trudeau, ni Macron, ni Obama juntos podrían con una sociedad que se niega sistemáticamente a asumir gran parte de la responsabilidad que tiene en todo este caos en el que vivimos. Que lo haga otro, para eso lo elegimos, pero ni siquiera el día que les toca salen a votar. ¿Cómo le haría, por ejemplo, López Obrador para convencerte a ti, narcomenudista, a ti, ladrón, a ti que golpeas a tu esposa y a tus hijos, a ti que te pasas los altos o a ti que discriminas, para que dejes de hacerlo? Si les bastara con el ejemplo de un solo hombre para seguir sus pasos, todos sus seguidores serían como él. Pero no, la mayoría busca que llegue al poder a alguien que haga por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos: acabar con la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los vicios de esta sociedad, pero en los bueyes de mi compadre. Que a mí, que me cuelgo de la luz, que me apropio de la calle, que me robo hasta el papel de baño de la oficina, que ni me toquen. Porque muchos mexicanos son así, quieren que nadie se meta en la fila, pero ellos lo hacen. Quieren que no haya corrupción, pero dan mordida para evitar el alcoholímetro o las multas. Nadie quiere que le roben, pero compran robado y piratería y cree que no está haciendo nada malo. ¿Qué es lo que en realidad estamos buscando entonces? ¿Un presidente, un salvador o un monigote que gobierne para echarle la culpa hasta de que se inundan las calles por la basura que tiramos? Solo hay una persona que puede cambiar este país. Esa persona eres tú, pero igual y no quieres porque te gusta vivir así, ¿o no? Tremenda la reflexión, ¿cierto? Pero de todo en lo que quiero centrarme en un punto importante esta mañana, ¿sí? Cómo nosotros enaltecemos a otros. Y cuando hablo de enaltecer a otros, que es el tema, el título de mi mensaje, no estoy hablando de adular ahí o como tratar de levantar a otra persona ahí para ser glorificada o idolatrada. No, lo que estoy diciendo es cómo nosotros ayudamos a las demás personas a crecer, a ser mejor, a alcanzar sus metas, a ser más felices, a disfrutar la vida. ¿Cómo ayudamos a las demás personas? ¿Sí? Uno de los grandes problemas de los ciudadanos de países subdesarrollados o países pobres es la falta de honrar a sus conciudadanos. Y ya escuchábamos aquí a este hombre hablando acerca de eso, ¿sí? Cada vez que usted trata bien a alguien, usted está sembrando una semilla, ¿sí? Entre mayor sea el bien que usted haga a otras personas, hablando bien, perdonando, honrando, esa honra regresará a usted, ¿sí? Es decir, no hablando mal de otras personas, sino que más bien hablando bien, no viendo los errores de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, de mi jefe, sino viendo lo bueno de las demás personas. Cuando yo hago eso, yo estoy enalteciendo a otros, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a recibir eso multiplicado. En primer libro de Samuel, capítulo 16, el verso 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo:
he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Entonces, quiero centrarme aquí en una característica de David, y una de las características era ¿qué? ¿Qué era qué? Prudente en sus palabras, prudente en sus palabras. Es la prudencia para hablar. David no hizo el show porque no había sido invitado por su padre y sus hermanos. Cuando Samuel le dijo a Isaí, al padre de David, voy a ir a tu casa, vamos a hacer una buena comida, reúne a tu familia porque es necesario que yo esté con ustedes allí para algo muy importante. Pero dice que Isaí llamó a sus hijos y su familia, pero David el menor se quedó por allá, o no se quedó, sino no lo llamaron, lo dejaron cuidando las ovejas, porque ¿quién se quedaba con las ovejas, cierto? Pues David humildemente acepta eso de su padre, de su familia, y David se queda cuidando las ovejas. ¿Sí? David no hace un show por eso, ¿por qué no me es que a mí? ¿Por qué tiene que ser yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Sí? ¿Por qué es que yo soy el rechazado? A mí no me quieren. Sino que David hace lo que su padre le dice que haga, y la sorpresa, Dios le sorprende. ¿Por qué? Porque era por él precisamente que se hacía esa reunión, y era a él que Dios había elegido. Es más, Samuel llega y le dice a Isaí que tus hijos pasen aquí para mirar a quién de ellos ha elegido Dios para que sea rey de Israel. Y pasan, dice la Biblia, que vienen los hijos mayores, los más altos, los mejores parecidos, ¿cierto? Y pasan delante del profeta, y Dios dice, a ninguno de ellos ha escogido Dios. Y entonces es cuando Samuel se extraña y dice, bueno, pero ninguno de ellos es, aquí están todos. Le pregunta a Isaí, ¿hace falta alguno de tus hijos? Es cuando Isaí dice, sí, hace falta el menor que está en el campo. Y entonces Samuel le dice, mándalo traer, porque no nos sentaremos a comer hasta que él esté en este lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno es humilde, cuando uno es sencillo, cuando uno hace algo para levantar a otros, Dios lo levanta a uno. Amén. ¿Y cuántos quieren ser levantados y honrados por Dios? Amén. También David no le respondió a su hermano con la mayor agresividad, o con la misma agresividad con que él lo trató. Dice que su hermano mayor, en una ocasión que estaban en el frente de batalla contra los filisteos, dice la Biblia que su padre Isaí manda comida para sus hermanos en el campo de batalla, y manda a David. Cuando David llega allí, entonces resulta que David ve que el gigante Goliat estaba allí vociferando, amenazando, intimidando al pueblo de Dios. Y cuando esto sucede, David empieza a preguntar, y en ese momento llega su hermano mayor y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A dónde dejaste las ovejas? Sí, yo conozco tu soberbia y por qué estás aquí. Y David le responde de una manera amigable. David le dice, no, pero ¿yo qué he hecho? ¿Sí? He venido a traer la comida que mi padre manda para ustedes. Entonces David no responde de la misma manera. Cuando David también, David le muestra amistad y respeto y fidelidad a Saúl, y sabiendo que Saúl buscaba su vida, lo buscaba para asesinarlo, y lo buscaba con todo su ejército. Pero en dos ocasiones en que David tiene la oportunidad o la ocasión para matar a Saúl y quitarse el problema de encima, David dice, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. No seré yo el que haga eso. ¿Sí? Demuestra esa calidad humana, demuestra esa fidelidad, demuestra cómo tiene el temor de Dios en su corazón. Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, un hombre le sale al camino para maldecirlo. David estaba cosechando aquí porque había pecado delante de Dios. Entonces, una de las consecuencias es que su hijo Absalón se rebela y David tiene que huir de Jerusalén, porque Absalón viene con todo Israel para quitarle el reino. Cuando sale, dice en segundo libro de Samuel, capítulo 16, cuando David y su compañía pasaron por Baurim, un hombre salió del pueblo maldiciéndolo.
era Simí, hijo de Gerá, miembro de la familia de Saúl, a la vez que arrojaba piedras contra el rey y sus siervos y contra todos los guerreros que lo acompañaban. Le gritaba al rey: largo de aquí, asesino, sanguinario. El Señor te está castigando por haber asesinado a Saúl y a toda su familia. Eso era una mentira. Tú le quitaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Por fin probarás tu propia medicina, asesino. Y entonces alguien dice de los que caminaba con el rey: ¿por qué ese perro muerto maldice a mi señor el rey? Preguntó Abisai, hijo de Sarbia: deme permiso para ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey, si el Señor le ha permitido que me maldiga, ¿quién soy yo para oponerme? Entonces esa es la actitud de David. Esta también es una de las razones por la que David es llamado varón conforme al corazón de Dios. Porque cuando él sabía que la disciplina de Dios estaba en su vida, él no se iba a desquitar con la gente. Siendo el rey, podría hacerlo, tenía ahí sus soldados valientes para que fueran y rápido callaran a ese hombre y lo mataran. Pero no fue así. Entonces David nos da ese ejemplo. Un hombre prudente en sus palabras para contestar, para no hablar mal. Aun cuando el rey Saúl le perseguía, no estaba hablando mal de Saúl, ¿sí? Sino que estaba respetando el poder, la posición que él tenía, porque Dios le había puesto allí. Jamás recibirá lo que no esté dispuesto a dar. Si usted no está dispuesto a hablar bien de otras personas, si no está dispuesto a honrar a otras personas, jamás recibirá eso también usted. Eclesiastés capítulo 11, el verso 1 en la Nueva Biblia al Día, otra traducción dice: sé generoso en dar, pues más tarde volverán a ti tus regalos. Y la traducción lenguaje actual dice: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Pues yo le digo que las personas están hambrientas de comprensión, de aceptación, de amor, de cariño. Las personas están hambrientas de que aun cuando tienen errores, porque todos los seres humanos nos equivocamos, estamos hambrientos de que la gente nos comprenda, de que la gente nos entienda, de que la gente no hable mal de nosotros, de que la gente nos perdone, ¿cierto? La gente tiene hambre de eso, no solamente de comida física. Entonces cuando tú satisfaces el hambre de otra persona, entonces también tu propia hambre será satisfecha. Es lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 12, el verso 10 dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No debemos desperdiciar las oportunidades que tenemos cada día para ayudar, para hablar bien, para hacer sentir bien a otras personas. Aprovechemos esas oportunidades. A veces es difícil, tenemos que luchar contra nuestra naturaleza egoísta, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa, pero aprovechemos las oportunidades, venzamos el mal con el bien, amén. Mi esposa me contó que en una ocasión ella fue allí a la arenera, hay una arenera aquí en Unicentro, fue a llevar al niño. Y me cuenta cómo había una señora encopetada que estaba tratando mal a la persona, a la joven que prestaba el servicio ahí en la arenera, y diciendo: esto es un robo, y esto, decía una cantidad de cosas contra la joven que prestaba el servicio. Entonces mi esposa se acerca a la muchacha y le dice: tranquila, le dice: no te preocupes, tu servicio, tú estás prestando un buen servicio, tú estás haciendo bien, y las demás personas que venimos aquí disfrutamos el servicio que tú prestas, y no pierdas la paz y la tranquilidad por lo que esa persona está diciendo, porque lo importante es lo que tú estás haciendo. Y hay algo curioso en ello, es que mi esposa tiene muy buenas relaciones con las personas y es muy servicial con las personas. Y también ella recibe eso de las demás personas, porque cuando uno da, uno recibe, ¿sí? Y eso es muy importante. Debemos aprender de las demás personas, de las personas que tienen esa fortaleza, que han aprendido esas cosas. Debemos nosotros aprender también. Amén.
¿sí? El buen trato que usted muestre a otras personas está directamente relacionado con la cantidad de bendición de Dios que usted reciba. Dígalo conmigo. El buen trato que yo demuestro a otras personas está directamente relacionado con la bendición que yo reciba. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Es una ley, es proporcional el bien que yo hago a otras personas, cómo hablo bien de ellas, cómo estoy viendo lo positivo de ellas. No estoy viendo los errores para señalar, para criticar, para decir, para juzgar, sino estoy tratando de ver el bien, lo bueno que las demás personas hacen para hablar bien de ellas, para levantarlas. Amén. Eso es. José honró a su jefe cuando no quiso acostarse con su esposa. Esta mujer se enamoró de José. José era un hombre joven, apuesto, llega a la casa de Potifar como esclavo, ¿cierto? Y la mujer dice, me mandaron pollo aquí a la casa. Entonces el hombre tiene que viajar por cuestiones de trabajo, se va. Pero la mujer empieza a cavilar y a decir, bueno, ¿cómo yo aprovecho mejor la vida? ¿Cómo yo disfruto mejor la vida? Y empieza a decirle a José, ven, acuéstate conmigo, ven, disfrutemos la vida, ven, llenémonos de placer. Mi marido no está, se fue, yo soy la menos indicada en que él se entere, ¿cierto? De lo que vamos a hacer, así que todo va a quedar calladito. Usted está aquí, tiene el beneficio de su dueña, ¿cierto? Y yo lo voy a tratar bien, además usted va a disfrutar. Y no era fea aquella mujer, tenía que ser muy hermosa porque esos hombres como Potifar tenían las mujeres más bellas del reino, ¿sí? Pero José fue fiel a Dios, fue fiel a sus principios, a no deshonrar a Dios ni a su amo. Él podría tener una mentalidad, este viejo lleno de plata y yo aquí sirviendo como esclavo, me voy a salir con la... Vas a ver lo que es hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Yo me voy a salir con la mía y yo voy a disfrutar la vida aquí y aquí voy a estar con su mujer. Pero José dice, no voy a deshonrar a mi jefe que ha puesto su confianza en mí y que me ha dado todo lo que es para que yo lo administre, ¿cierto? No voy a decepcionarlo. Eso es honrar a las demás personas, eso es hacer el bien. Si nuestros ciudadanos colombianos tuviéramos mucho más de estos valores y principios, Colombia sería diferente. Amén. Colombia sería un mejor país, una mejor sociedad, mejores ciudades, mejores comunidades. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que nosotros debemos tener. Muchas personas les iría mejor en la vida si solo ayudaran a levantar a otros, ¿sí? ¿Sabe? Sí, muchas personas no les va mejor por eso, porque no ayudan a levantar a otras personas. Por eso yo sé que mi trabajo como pastor es un trabajo excelente, porque lo que yo les estoy diciendo es para ayudar a levantar a las personas, a ser mejores familias. Por eso siento que es una bendición este trabajo que Dios me dio para servir, para ayudar a la gente. Amén. Y usted que está aquí en la iglesia, también tienes ese privilegio, esa bendición de aprender para ir a levantar. Levanta a ese familiar, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, a esa comunidad que necesita que haya personas que los levanten, que le den la mano, que crean en ellos y que los ayuden a crecer. Amén. Eso es lo que nosotros debemos ser. Entonces, les cuento que el jueves pasado falleció una persona, una amiga, una excelente persona. Ella es Yesenia Joana Sánchez, de la iglesia donde yo crecí, donde conocí al Señor y con quien trabajé bastantes años. Ella murió el jueves pasado y ayer estuvimos en Granada, allá en la sepultura, en las honras fúnebres, y el Facebook está inundado de buenas palabras, de reconocimiento, porque fue muy buena y excelente amiga, una amistad sincera, una sonrisa, un consejo, una persona muy sencilla. Entonces muchas personas
la queremos y dejó huella en el corazón de muchas personas. Ella se fue a estar con el Señor porque amaba al Señor y sirvió al Señor y dejó huella en el corazón de las demás personas, ¿sí? Entonces, pero la pregunta es, ¿está dejando usted huella en el corazón de las personas que le rodean? ¿Sí? ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Qué palabras diría su epitafio? El epitafio es allá las palabras que ponen en la tumba de una persona que recuerdan, ¿cierto? Cómo, lo que hizo esa persona, ¿sí? Y la pregunta es esa, ¿estamos dejando huella en el corazón de las personas? ¿Sí? Nuestra familia de verdad nos extrañará cuando nosotros no estemos, la gente nos extrañará. Entonces es muy significativo para lo que vengo diciendo que uno de los restos más antiguos de la escritura semítica sean los epitafios. Son los que han trascendido el tiempo y los que nos muestran cómo fue la forma de escritura en esos tiempos. Y son epitafios, uno de ellos son epitafios. El punto es que en los registros de Dios está escrito lo que usted hace para enaltecer a otros, para levantar a otros. Eso no será borrado. La Biblia dice que está escrito en los libros arriba, ¿sí? Lo que nosotros hacemos. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, el verso 35, que hay más bendición en dar que en recibir. Pero muchas veces lo aplicamos solo a dar económicamente, a dar dinero. Aquí está en que nosotros tenemos que ser generosos con nuestras palabras, generosos con nuestros elogios, generosos con bendecir a otros, amén, generosos en todo el aspecto de la palabra con las demás personas. Es así, muchas personas están atascadas en sus problemas, pensando en los problemas que ellas tienen y no hay lugar para ayudar a otros. Las conversaciones están monopolizadas, solo ese tema. Y usted habla con ellas y ellas están hablando solo de ese problema, Y usted va a hablar de pronto de su dificultad, pero la persona no le presta atención y sigue hablando de su dificultad. Porque la persona está atascada ahí en sus problemas, en sus dificultades. Nosotros tenemos que soltar eso para mirar las necesidades de otros. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Dios nos va a ayudar en nuestras propias necesidades, amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Miren, cuando usted le alegra el día a otros, Dios le alegrará su día también. Cuando usted alegra la vida de otra persona, Dios le alegrará su vida. Pero ¿a quién más es que tenemos nosotros que alegrar? A nuestra familia, ¿cierto? A la esposa, al esposo, a los niños, a la gente cercana. Porque muchas personas quieren alegrar al que no conoce, a tratar de mostrar otra cosa con el desconocido, ¿cierto? Tratar de mostrar a la otra gente o los amigos, pero no con la familia. Con quien primero tenemos que hacer esto es ¿con quién? Con nuestra familia. Amén. Eso es, hace años estaba yo sirviendo en la iglesia y comenzó a asistir un joven. Él tendría 17 años, yo tendría por ahí 18 años. El joven llegó a la iglesia, le brindé mi amistad, le hice sentir muy bien en la iglesia. Después me comentó que ya había terminado los estudios, el tiempo que él iba a estar acá en la ciudad, y entonces que se regresaba para su municipio de origen, así que él se despidió. Así pasó mucho tiempo, pero el buen trato siempre deja huellas. Y recuerdo que después de como de 12 años sin compartir, un día alguien me dijo que ese amigo me mandaba la invitación para que fuera al municipio y para que compartiera, y me invitó, me mandaba a invitar a la posición como alcalde de su municipio, ¿sí? Era ahora el alcalde del municipio. Mucho tiempo que no compartíamos, años que no compartíamos, pero ese buen trato dejó huellas en él. Y entonces ahí fue cuando fue un contacto clave para que yo ingresara a trabajar con la gobernación como contratista para ir a los municipios a asesorar las alcaldías en la implementación de la política de salud mental. Ahí fue clave esa bendición. Y mientras yo desarrollaba ese trabajo, tenía
tiempo y tenía recursos. Y ahí fue cuando fundé Misión Rema para las Naciones. Tenía tiempo, tenía recursos, ¿cierto? ¿Qué es iglesia? Yo cuando hice el bien, todo comenzó cuando traté bien a ese joven. Todo comenzó cuando dejé huellas en el corazón de él, ¿sí? Y yo no lo hice, yo ni sabía que él iba a ser alcalde, no lo hice por ningún interés, yo lo hice por el trabajo que hacía en mi iglesia con los jóvenes, ¿sí? Y lo hice de todo corazón, es más, disfrutaba de la amistad de ese joven, de compartir con él. Y eso dio su fruto. Qué bendición, cuando usted trata a alguien bien, cuando usted levanta a otra persona, usted no sabe lo que más adelante Dios puede hacer, amén. Si no lo hace a través de la misma persona, claro, Dios lo va a hacer a través de otra persona, porque es de Dios que vienen nuestras recompensas. Alabe a Dios, aplauda el nombre del Señor, amén. Es así. ¿Sí? No debemos servir o ayudar a otros o hablar bien de ellos por interés. Dios promete que cuando usted ayuda a alguien desinteresadamente, Él le recompensará. Es más, hay personas a las que nosotros ayudamos, las tratamos muy bien y después nos tratan mal. No se amargue por eso, ¿cierto? No pierda la paz y la tranquilidad. No trate mal ahora a otras personas que no tienen la culpa de eso que pasó, ¿sí? No, Dios te va a recompensar más. Más lo va a hacer el Señor, porque dijo el Señor Jesucristo cuando predicó en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados sois cuando ustedes hagan el bien a alguien que no pueda devolvérselo, ese bien mucho mayor, mucho multiplicado vendrá del Señor, amén. Porque los escribas y fariseos hacían las cosas para que los miraran y para ver qué provecho podían sacar de eso. Pero nosotros hacemos el bien y tenemos la fe que de Dios recibimos nuestra recompensa. El bien que usted haga a otras personas no solo le regresará a usted, sino que alcanzará a sus hijos. ¿A cuántos les suena eso? El bien que nosotros hacemos a otras personas no solamente nos alcanzará a nosotros, sino a nuestros hijos. ¿Y cuántos quieren que les vaya bien a sus hijos? ¿Cuántos quieren que les vaya bien a sus hijos? Alabado sea Dios. Entonces la pregunta es: ¿a quién está enalteciendo? ¿A quién está levantando? Asegúrese de ser generoso con sus palabras, sus elogios, sus alabanzas. Vea lo positivo, no lo negativo de las demás personas. Tome tiempo para escribir una nota, para llamar a alguien, para compartir tiempo de calidad con esa persona, para felicitar a esa persona por sus logros. No piense que está muy ocupado. Porque a veces nosotros es ahí: no, yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo de escribirle algo, no tengo tiempo de felicitarlo en su cumpleaños. No, es que tengo mucho que hacer y estamos tan atascados en nuestras cosas, ¿cierto? Que no levantamos nuestra mirada para levantar a otros, para ayudar a otros, ¿sí? Entonces comience con su familia, sea amable, generoso con su cónyuge, con sus padres, con sus hijos, y más cuando la Biblia dice que hay mayor bendición. El que honra a sus padres le irá bien y tendrá largos años sobre la tierra. El que honra a su cónyuge, eso se extiende también. El que honra a su esposa, a su esposo, el que honra a las personas que debe honrar, le irá bien en la vida, ¿sí? Entonces hay que empezar por ahí. Sea amable, generoso con sus colegas, amigos, con su profesor, con su jefe, con su pastor. Alégrele sus días, sea motivo de alegría y no de dolor, porque la alegría que traiga a otros, Dios la traerá sobre tu corazón. Así es. Cuando sus hijos necesiten un favor, todo les saldrá bien. No fue buena suerte, no fue casualidad. Fue la cosecha de lo que usted sembró, la inteligencia, la habilidad. ¿Y cómo le va bien a su hija, a su hijo? Usted está cosechando lo que usted sembró. Amén. Dios le prometió a David que nunca retiraría su favor de sobre su hijo Salomón. Así que David honró, y estamos hablando de todo lo que hizo David, ¿cierto? Si recuerdan al comienzo que comenzamos con el ejemplo de David, ¿sí? Y Dios le prometió que nunca quitaría su misericordia de sus hijos y que sus hijos se sentarían en el trono de David,
¿sí? Y que Salomón, aunque se apartara del Señor, Él no lo castigaría como castigó a Saúl, sino que le mantendría su misericordia. Y miren toda la herencia, todo lo que recibió Salomón como fruto de un padre conforme al corazón de Dios, de un hombre que tenía el temor de Dios. Salomón heredó riqueza, paz en todo su territorio, sabiduría de Dios, bendición, heredó el reino. Amén. Entonces, cuando usted hace el bien a otras personas, habla bien de otros, ayuda a otros, no ve sus errores, sus equivocaciones, no está para juzgarlo, no sé qué error haya cometido, si cayó en adulterio, si dejó en embarazo la novia, no me importa nada de eso, no nos importe nada de eso, hablemos bien de las personas, hablemos bien, amén, que solo Dios es el que tiene el poder para juzgar a las personas. Nosotros nos corresponde orar por la gente, amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Así fue. Entonces, Dios está bendiciendo a aquellos que enaltecen a otros y los va a bendecir. Si no está viendo bendición, si le sale un problema, usted sale de un problema y entra en otro problema, ¿cierto? Se ha prolongado por mucho tiempo una situación de improductividad, de infelicidad. Hay que revisar la semilla que está sembrando. ¿Cuál es la semilla que está sembrando? O sea, una de las reflexiones muy importantes que debemos hacer, no todas las veces los problemas, las calamidades, las situaciones que pasamos tienen que ver con nuestro pecado, y precisamente el domingo pasado en la predicación que ya está en el canal de YouTube, donde hablo acerca del dolor, decía que nosotros sufrimos dolor no todas las veces por nuestros errores, muchas veces estamos haciendo lo correcto, pero sí cuando estamos en situaciones así debemos mirar qué semilla estamos sembrando. ¿Cierto? ¿Será que no estamos ayudando a otros? ¿Será que no está ayudando a otros? ¿No está sembrando felicidad en otros? ¿Está hablando mal de otros? ¿No está enalteciendo a otros? Y por eso usted tampoco puede disfrutar ser feliz. ¿Sí? Puede que tenga muchas cosas, ¿cierto? Pero la paz interior tiene que ver también con esa semilla de bendición que yo siembro, ayudando a levantar a otros. El pensamiento egoísta y competitivo dice: no le dé ese cumplido a su esposa. No le diga esas palabras buenas a su hijo, ¿sí? O a su empleado, en especial frente a otras personas. Tal vez le haga ver mal. Ese es el pensamiento competitivo y egoísta, ¿cierto? ¿Yo cómo le voy a decir? De pronto me veo mal, me veo vulnerable, ¿cierto? Y está pensando que está mostrando debilidad. No dé a entender que otras personas son más capaces que usted, dice ese pensamiento egoísta, ¿sí? De pronto está en el colegio y aplaude la presentación artística o deportiva de sus hijos, pero no la de otros niños, ¿sí? Cuando sale mi hijo, ¡ah!, ¿cierto? Pero cuando salen otros niños, miro para otro lado, no presto atención, ¿cierto? Puede ser. Tal vez una amiga se va a casar y usted dice: no la llamaré ni la felicitaré. ¿Cómo puede ser que ella se case y yo siga soltera? ¿Cierto? Y está pensando uno: no, mis problemas. Le está yendo bien a otra persona, entonces no, pero yo ¿por qué? Yo mejor hago como que no vi nada, no felicito, yo como que no me doy cuenta de nada, para no alegrarnos con los triunfos de otros, o para que quede eso así como que ni se dé cuenta que yo me doy cuenta de sus triunfos. Entonces ese es el pensamiento egoísta que debemos quitar. Es ahí donde necesita felicitar, compartir la alegría de otros, enaltecer a otros, porque eso que usted da, eso mismo le será devuelto. Tal vez usted diga: ¿yo por qué tengo que tratar bien a mi esposa? Si ella no me trata bien, no me respeta, pues le voy a dar la misma medicina. No hay que hacer eso, ¿no? Que la falta de bondad, vea, aquí hay un principio muy importante, que la falta de bondad de otra persona no determine mi bondad, no determine lo bueno que yo sea. O sea, mi bondad y mi calidad como persona no debe estar determinada por lo que otras personas hacen, porque otras personas me tratan bien o mal. No, es por mis principios, por mis valores. Amén. Eso es. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Alabado sea Dios. Entonces, propóngase expresar cariño, servicio, palabras de ánimo a alguien.
propóngase darle propina al mesero aunque lo trate mal. A veces, ¿cierto? Uno se siente incómodo, mal cuando una persona lo atiende mal a uno, pero miren que esa persona puede estar teniendo un mal día, no sabemos qué problemas tenga esa persona y usted le puede alegrarle el día cuando usted tiene un buen gesto con esa persona, amén. Y más, si esa persona por algún motivo llega a saber que usted es un cristiano, por ese motivo esa persona puede venir a la iglesia y ahí puedes ganar a alguien para el Señor, ¿sí? Ahí puedes ganar a alguien para el Señor. Hay un testimonio de una persona, de María Luisa, testimonio cómo ella conoció al Señor, y recuerdo sus palabras porque ella estaba en una situación de prueba, ¿sí? Y en medio de esa situación de prueba estaba muy dolida y entonces ella había preparado la boda para su hija, ¿cierto? Y entonces dice que ella, la persona que contrató para que hiciera todos los arreglos y todo lo concerniente a la boda, ella a veces en su estrés, en la situación que estaba, le hablaba un poco brusco, pero dice que esta mujer se portó con una altura y le mostró una paz y una tranquilidad, y en lugar de ella reclamarle y ponerse a pelear con ella mostró una tranquilidad, y dice que eso la impactó a ella para conocer de Dios. Y le preguntó y entonces ella le dijo que ella asistía a la iglesia. Miren, y ella está en la iglesia, aquí está hoy recibiendo la palabra de Dios, alabando a Dios. Mira, nosotros cuando hacemos algo así no sabemos lo que estamos sembrando y cómo podemos traer a alguien al Señor y cómo podemos sembrar semilla de bendición. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Bendito sea Dios. Y así rápidamente, mi hermana y mi cuñado han apoyado a mi sobrino para estar aquí en la iglesia. Ellos están ahora mismo conectados a través de nuestro canal de YouTube desde Medellín. Y ellos apoyan a mi sobrino económicamente, porque mi sobrino está de tiempo completo sirviendo aquí conmigo en el ministerio. Lo apoyan económicamente y lo más grande de todo es que ellos se han privado de tener a su hijo allá con ellos para que él esté acá sirviendo en el ministerio, ¿sí? Ellos están honrando a Dios y ellos nos están honrando a nosotros, y ellos, mi hermana, mi cuñado ahí, me están honrando a mí como familia, como hermano, como cuñado, como pastor, también con esa bendición. Dios les bendecirá a ellos, porque ellos la honra que siembren y el bien que siembren en otras personas, y para Dios primeramente les será devuelto multiplicado, y Dios llenará sus vidas de felicidad y de alegría. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar en otras personas. Ellos no tienen la obligación de hacer lo que están haciendo, ¿cierto? Ni mi cuñado, ni ellos de mandarle dinero a mi sobrino. Ellos podrían decir, no, ya él tiene su edad para que esté trabajando, pero mi sobrino ha querido hacer la obra del ministerio y está sirviendo el ministerio. Y él es clave aquí en todo lo que estamos haciendo con lo de medios. Nos escuchan, nuestras predicaciones van por más de 1000 reproducciones, varias predicaciones, otras van en 800, en 900. La gente nos está escuchando, y eso tiene que ver también con el trabajo que hace mi sobrino en la parte de medios. La gente nos está escuchando en otros países, la palabra de Dios está llegando a otras personas, estamos bendiciendo a otras personas, nos escriben y nos mandan testimonios de milagros, de sanidades, de cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Eso lo estamos haciendo, de pronto muchos no lo vean, o de pronto digamos nosotros acá no estemos viendo mucho, o de pronto la iglesia, la multitud, ¿cierto? Pero estamos haciendo un trabajo que es bendición y Dios nos bendecirá por ello. Entonces yo le doy gracias, aprovecho para honrar a mi hermana, a mi familia allá en Medellín por esa bendición. A veces déles aplauso al Señor y le damos ese aplauso a ellos también. A veces pensamos bien de las personas, pero nunca lo expresamos, ¿sí? Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Hay que manifestar el cariño y el amor y con palabras generosas y con actos de servicio a las demás personas, ¿sí? Muchas veces es más fácil decir a alguien que es una tortura trabajar con él, en lugar de decirle las cosas buenas que tiene, ¿sí? Y hay algo en lo que es muy bueno ser tacaño, en la queja, en la crítica y en señalar a otros.
Hablar bien a espaldas de otros es una forma muy buena de honrar, de ayudar y de levantar a otros. Cuando usted habla mal a espaldas de otros, otros hablarán mal a espaldas suyas. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces no deshonre a su excónyuge, porque a veces es cierto, cuando hay separación y eso, entonces se deshonra al excónyuge. No hable mal de su familia, no hable mal de la empresa en que trabaja, no hable mal de su iglesia. El ascenso no viene de la gente, el ascenso viene de Dios. Él es el que está viendo todo. Si usted dice, no sé por qué estoy aquí, yo sé más que esta gente, soy más inteligente, tengo más clase, eso es orgullo, eso bloqueará la bendición de Dios en la vida de una persona. Cuando uno se cree más que las demás personas, ¿cierto? Entonces, comparto para terminar la reflexión de Juan Gutiérrez, fundador de Colombianos Exitosos. Dice, si usted está pensando que votar por Duque, Petro, Fajardo, de la Calle o el que usted quiera va a lograr cambiar el país, lamento decepcionarlo, eso no va a pasar. ¿Quiere un presidente que en serio cambie el país? Sea usted el presidente de su sociedad, empiece a construir un mejor país, salga temprano, dé las gracias, pida permiso, ceda el paso, no se cruce el semáforo en rojo, no arroje basura al suelo, no empuje en Transmilenio, aprenda a perdonar, respete a los demás, no juzgue los errores de otros, nadie es perfecto. Sea usted el presidente de sus amigos, apoye sus proyectos, motívelos e inspírelos a ser mejores personas y a salir adelante. Sea empático, crea en los demás, ayúdeles a creer en ellos mismos. Sea usted el presidente de su casa, lidere a su familia, comparta tiempo con ellos, déles el mejor ejemplo, críe mejores hijos, seres humanos que crezcan con una mentalidad ganadora. Si usted mejora, Colombia mejora. Si todos mejoramos, nuestro país será potencia. Buenos días, colombianos exitosos. Amén. Eso es. Así como todo, miren, David pudo haber pensado que lo que él estaba haciendo en algún momento, yo estoy seguro que David pensó que eso era en vano, honrar a Saúl, que lo quería matar, hacer el bien, hacer lo correcto. Él pensó tal vez que en algún momento, en medio de prueba, que eso era en vano, pero todo Dios se lo devolvió, Dios le multiplicó. David llegó a ser muy próspero, muy bendecido. Dice que murió en vejez, lleno de gloria y de riqueza, un hombre de Dios. Amén. Es así. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si usted siembra la semilla de ayudar, apoyar, levantar, dar, alegrar, honrar y hablar bien de otros, yo declaro sobre usted que tendrá buenas amistades, establecerá contactos que lo llevarán a mejores niveles. Usted será prosperado, usted será bendecido, usted disfrutará más la vida, usted será más feliz. ¿Cuántos reciben esta palabra? El que reciba esta palabra diga amén. Póngase de pie y vamos a orar. Levante sus manos, vamos a adorar al Señor esta mañana. Padre, gracias, bendito Señor. Bendito eres para siempre, Señor. Eres bueno, eres glorioso. Dígale, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a ser mejor persona. Ayúdame, porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Ayúdame a amar a mi esposa, a respetarla, Señor. Ayúdame a hacerle su vida feliz, Señor. Ayúdame, Señor, a sembrar en la felicidad de mis hijos. Ayúdame, Padre, a hacer bien a la gente, aún la gente que me trata mal, Señor. Aún la gente que no me quiere, aún los que me critican, Señor, yo los bendigo. Bendice hoy, perdone. Decide perdonar esta mañana. Decide perdonar al que te ofendió. Perdona a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Perdónalo, no importa. De pronto dices, es que siempre es lo mismo. No importa. Decida perdonar. Decida amar a la persona que es difícil. Decida levantar más a su propia familia. Decida bendecir a otros. No miremos los defectos para criticar y murmurar. Miremos las cosas buenas de las personas. Amado Dios, gracias, Señor, porque eres bueno, glorioso, maravilloso, Señor.
Levanta tus manos, adora al Señor esta mañana. Dile, Señor, a quien más quiero honrarte, a quien más quiero enaltecer es a ti. Pero, Señor, luego quiero enaltecer a mi familia, a mi casa, a mi hogar. Quiero bendecirlos, quiero enaltecerlos. Diga, Señor, ayúdame a dejar las palabras feas a un lado. Renuncio a toda palabra fea, a los malos pensamientos. Renuncio a estar criticando. Renuncio en el nombre de Jesús. Señor, si yo siembro felicidad en otras personas, yo cosecharé felicidad. Seré una persona más feliz, más alegre. Disfrutaré mejor la vida. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Bendigo tu nombre, te glorifico y te alabo. Adora al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar a Dios ahí con tus manos levantadas. Deja que el Espíritu Santo esta mañana